Ya está con nosotros el invitado, está ya ingeniero Ronnie Sí, Aliaga. Aliaga, de la Ronnie UNES. Aliaga, sí. Él es de los registros de UNES, está repitiendo la legislatura, ya tiene experiencia y es miembro del CAL, de la Comisión Administrativa Legislativa. Esta comisión es la que aprueba o desaprueba pedidos de realización, pedidos de nuevas leyes, de reformas de leyes, etc. Y en ese orden, ingeniero Aliaga, gracias por estar con nosotros. Coméntenos un poco. Hay mucha, por así decir, mucha demanda para que tal apruebe las distintas nuevas leyes, reformas de leyes, casos de fiscalización o la situación está normal. Bienvenido. Está Clever, muy buenos días, Jorge, muy buenos días. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión. Mi estimado Clever, yo creo que en este momento la Asamblea Nacional tiene una misión fundamental, que es retomar el buen nombre de la primera función del Estado. Mire, una asamblea tan venida menos, y lo digo con experiencia desde el periodo pasado, donde 60 legisladores estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por presunto cometimiento de delitos. Hoy esta nueva asamblea, que se ha enfocado básicamente en ejes prioritarios para la ciudadanía, como lo son salud, educación, desarrollo económico y productivo, el tema de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, nos dan muestras ciertas de que hay un nuevo cambio, que hay un cambio, ¿no?, de rumbo en el manejo de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, lo que yo sí veo es que nos están desviando la atención de lo importante por lo intrascendente. ¿Y a qué me refiero? Usted mencionó casos de corrupción. Por supuesto que sí. Hay que hacer una fiscalización muy objetiva. Es necesario, es urgente, pero también hay que legislar a favor de las grandes mayorías y realmente se torna engorroso o se empantanan los temas cuando hay en este momento asambleístas que son del bloque gobernista que quieren parecer como estrellitas de Navidad. Entonces todos quieren estar presentando, todos quieren estar denunciando y no dedicamos unos solos casos. ¿Y a qué me refiero específicamente? Se presentó el caso del Contralor contra el Contralor Pablo Celi, el Contralor subrogante Pablo Celi, por parte del legislador Juan Cristóbal Lloret de la bancada de UNES. Y ahora resulta que en estos días dan una rueda de prensa anunciando otro juicio político contra el señor Pablo Celi. ¿Por qué no terminamos lo que ya se inició? Pero es el afán de protagonismo, es el afán de seguir dilatando los temas. El señor Celi ya renunció, efectivamente, un impresentable, se lo había anunciado y denunciado. Y yo no sé por qué hoy ciertas voces de sectores políticos se ruborizan y se escandalizan al decir, uy, es que no tenía el nombramiento, es que no tenía la acción de personal, es que no lo posesionaron ante la asamblea, estaba de manera ilegítima. Cuando nosotros lo veníamos anunciando y denunciando hace 4 años atrás, el 2 de julio se cumplieron 4 años de la posesión ilegítima del señor Celi en su puesto. Entonces yo creo que sí hay que empezar a desentar la política, pero sobre todo enfocarnos en lo realmente importante. El pueblo ecuatoriano exige respuestas, exige transparencia y sobre todo está en busca de la justicia. Y es parte de la primera función del Estado, en lo que compete a nosotros, la función fiscalizar, la función de los administrativos, de la función ejecutiva, poder darles esas respuestas. Era impresentable que el primer personero de la función de transparencia, que se supone que debe cuidar los recursos de todas y de todos los ecuatorianos, esté procesado, preso en la cárcel número 4, vinculado a un caso de corrupción, el caso de corrupción Las Torres, donde se habla de recursos del erario nacional porque son provenientes de Petroecuador. Impresentable. Impresentable que firme una acción de personal dejando un subrogante al señor Carlos Río Frío firmado desde la cárcel número 4. Por favor,
Desde la semana pasada venimos en las distintas comisiones en las que he podido participar, solicité la comparecencia de la señora fiscal en la Comisión de Justicia para que explique los pronunciamientos públicos que hizo desde su cuenta de Twitter, donde mencionaba que le hacían presión política a ciertos ilustres ciudadanos. Vino a la asamblea, lo explicó, no dijo los nombres, dijo que había una investigación abierta, pero le pusimos a disposición a la asamblea para precautelar el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Vino también el señor procurador del Estado, que nos sorprendió a todos con sus declaraciones, porque el abogado de los ecuatorianos dice, es que deben darle una salida política a esto. No, señor, debe haber una salida jurídica y la voluntad política de las instituciones pertinentes. Esa es la verdad. Y el día de hoy están convocados a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, a la cual ya vino el procurador. Están convocados los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, en base al documento en el cual exhortan a la Asamblea Nacional a que hagan una ley interpretativa. Imagínense, el mismo consejo o los mismos consejeros se deslegitiman y dan a entender que la Asamblea Nacional está por encima de ellos o les está dando tutela para decirle lo que tienen que hacer, cuando es un poder independiente y hay que respetarlo como tal. Lo que pasa es que no han tenido la voluntad política, ¿no? Están timoratos, temerosos de tomar una decisión política y aquí están las consecuencias. Ellos deberían dedicarse a elaborar de una manera objetiva, imparcial, muy transparente el futuro concurso para designación de autoridades, entre ellos el del Contralor General del Estado. Ese es su trabajo. El tema del encargo, de que efectivamente el procurador les dijo que no pueden encargar a través de un oficio, a través de un escrito, un pronunciamiento, les dijo no pueden encargar, claro, pero hay que hacer la consulta a la Corte Constitucional, porque ya se dio una situación parecida, no igual, parecida, que es la del señor Celi mismo, cuando estaba de subrogante y la Corte Constitucional se pronunció sobre ese caso. Yo creo que eso, por ahí va el tema de la coyuntura política actual, que nos está tomando muchísimo tiempo, para también tratar de desempantanar el tema legislativo y poder ya salir adelante y darle cumplimiento a la agenda parlamentaria. El día de hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos la presentación de la agenda parlamentaria. Se está haciendo una rueda de prensa debido a las mingas que nosotros tenemos, como ya las mencioné, salud, desarrollo económico, productivo, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos. Entonces, vamos a estar trabajando en esos temas y esperamos el respaldo de la ciudadanía para que las decisiones que se tomen desde la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado sean las mejores y que beneficien realmente al pueblo ecuatoriano y satisfagan las necesidades que tienen de verdad. 7 de la mañana, 48 minutos, aquí en Huancavelica, 8:30 M. Sin embargo, ingeniero Ronnie Aliaga, hay jurisconsultos constitucionalistas, es más, nosotros los hemos acá entrevistado, y por ejemplo, el señor doctor Iván Castro Patiño nos dijo, a ver, no hay nada que hacer aquí respecto a que el señor Celi diga o no diga. El artículo 33 de la ley de la Contraloría dice claramente que él es el Contralor y él puede encargar esa función a otro funcionario, como en efecto lo ha hecho para el señor Carlos Riofrío. Dice también que no le compete a la Corte Constitucional atender este pedido en el evento que se lo haga. Entonces, usted que es una autoridad dentro de la Asamblea Nacional y particularmente en el CAL, ¿qué opina, qué criterio tiene sobre ese comentario que ha hecho el doctor Iván Castro Patiño y otros que coinciden? Mire, coincido en parte con el pronunciamiento del doctor. ¿Y sabe por qué? Porque la ley es clara, por supuesto que sí, pero estamos viviendo en una situación excepcional, donde desde el 13 de junio ya el señor Celi se le habían agotado los recursos de sus derechos laborales, de haber pedido vacancia, de haber pedido sus vacaciones, de todo. Ya desde el 13 de junio estaba en acefalía. Y el señor hace el pedido cuando ya no estaba encargado. Ese es el tema. Y por eso le digo, ahí no estoy de acuerdo con el pronunciamiento del doctor, porque la situación es excepcional y por eso ahí hay que buscar una salida jurídica. Mi estimado Clever, Jorge,
El pueblo ecuatoriano merece respuestas, por supuesto que sí, pero no podemos pasarnos por encima de la ley. Usted sabe lo que ocurriría si tiran la pelotita como lo están haciendo a la Asamblea Nacional. ¿No les parece que estamos retornando al Congreso de los 90, donde se ponían las autoridades desde la Asamblea Nacional? Y por eso existió una Asamblea Constituyente, donde nace el Consejo de Participación Ciudadana en 2008 en Montecristi, nace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como representación también y expresión de la voluntad popular, y son los encargados de designar las autoridades de control, entre ellos el Contralor, y ya no la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo que hace es posesionar en su cargo a estas autoridades de control. Entonces, ahora resulta que le tiran la pelota a la Asamblea y dicen, ustedes propongan a sus nombres. ¿Cómo así? Pues claro, para que la mayoría del gobierno ponga el nombre que quiera, como entre los que se están barajando el de la señora Dora Ordóñez, que salió cuestionada de la UAFE. No recordamos. Entonces hay que estar muy atentos y vigilantes. Por eso les digo, yo coincido en cierta parte con el pronunciamiento del doctor, en otro no, porque hay que analizar la situación y la temporalidad. Ese es el problema. Y la misma inquietud se le planteó al señor procurador del Estado, e imagínense, ni él supo dar una respuesta jurídica y más vale nos sugiere consultar a la Corte Constitucional porque también es necesario un pronunciamiento de esta instancia. 7:51, mi compañero el licenciado de Escobar tiene inquietudes para usted. Ingeniero Ronnie Aliaga, miembro del CAL en la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Un gusto saludarlo. Espero esté bien de salud junto a su familia. Bueno, después de lo que terminó siendo una sesión bastante compleja para elegir a las autoridades y demás, usted es el único de UNES en el CAL. ¿Cómo piensan confluir en medio de las diferentes posturas en la Asamblea y frente a una sola necesidad en el Ecuador, que es generar empleo, superar la crisis y de manera paralela, que ya por lo que vemos pues se avanza en el proceso de vacunación? ¿Ustedes creen que finalmente cuando se presente la reforma tributaria habrán consensos a la hora de buscar una salida para semejante crisis económica? Mi estimado Jorge, muchas gracias por sus palabras y buenos deseos. Mire, desde la Asamblea Nacional siempre hemos sido una oposición muy coherente, una oposición respetuosa, con muchos argumentos, y así nos hemos mantenido, irrestrictos en el respeto de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, y lo vamos a hacer. Si los planteamientos que van en beneficio de nuestros ciudadanos ecuatorianos vienen planteados desde otra organización política, pues con gusto la bancada de UNES, 48 legisladores, lo apoyaremos. Ya lo hemos demostrado. Coincido plenamente con usted. En este momento la gran preocupación de la gran mayoría de los hermanos ecuatorianos es el tema del trabajo, también el tema de la salud. Por el bien del pueblo ecuatoriano, esperemos que el presidente Guillermo Lasso, el señor Guillermo Lasso, pueda cumplir con su planteamiento de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Está perfecto, ojalá lo cumpla. Es por bienestar de nuestra gente. Y los planes que él planteó como promesas de campaña los puede cumplir en el corto plazo. Perfecto, es por el bien de nuestra gente y lo entendemos. Lo que usted habla de la reforma tributaria, ahí sí tomémonos un tiempo y analicemos sensata y coherentemente lo que sea en beneficio de las grandes mayorías, no de grupos prioritarios, no de los grupos pudientes, no de la banca, no, de las grandes mayorías de los ciudadanos ecuatorianos. Lo vamos a analizar y evidentemente lo que vaya en beneficio de estos grandes sectores de la sociedad, que son los sectores populares, pues va a contar con nuestro apoyo y nuestro respaldo. Siempre, siempre en defensa de los derechos de las grandes mayorías. Yo creo que lo hemos demostrado con las votaciones que han existido hasta el día de hoy en la Asamblea Nacional. Ha existido consensos. Mire que hay temas delicados. El día de ayer se trató del tema del 40% del aporte en el tema de las pensiones jubilares, del ISPOL y el ISFA, recordemos, y hubo consenso por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional para ratificarnos en ciertos vetos y en los otros allanarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que son muestras claras y ciertas de que hay un debate profundo, efectivamente tiene que haber las discrepancias de criterios, pero que al final del día va a pesar la sensatez, el sentido común y sobre todo lo que vaya en bienestar del pueblo.
En los últimos 5 minutos, asambleísta, ¿cuál cree usted que debería de ser la mejor alternativa en ese proyecto tributario? Porque el ministro de Finanzas, Simón Cueva, ha hablado de una eventual eliminación de exenciones o de exoneraciones tributarias para poder ampliar el espectro de los ingresos fiscales. Sin embargo, la idea es que no se ejecuten aumentos de tributos. Así lo han garantizado desde el gobierno, pero la eliminación de exenciones o de exoneraciones implica, por extensión, la aplicación de impuestos. ¿Cree usted que ese sería el camino adecuado o hay otras opciones? Por ejemplo, desde su bancada siempre se ha hablado del impuesto a la riqueza, por ejemplo, o a quienes tengan ingresos superiores a los 10, 12 mil dólares mensuales, que es algo que de alguna forma también lo ha planteado Simón Cueva, que los que más ganan aporten. Pero estos otros planteamientos, ¿qué opinión tiene UNE sobre aquello? Mire, en torno a los impuestos, siempre ha sido postura de la Revolución Ciudadana que sean progresivos, ¿no? Efectivamente, como usted menciona, los que más tienen pueden contribuir un poco más. En lo que tiene que ver con propuestas ya específicas, no me atrevería a darle las sugerencias al gobierno, porque ya depende de ellos, ¿no? Mal uno hace a veces en dar un consejo, una sugerencia, pero lo que sí es claro, mi estimado Jorge, Clever y hermanos ecuatorianos, es que necesitamos dinamizar la economía. Y eso lo vamos a conseguir con la ayuda de todos. Mire, aquí tienen que participar y buscar mecanismos para que le permitan el correcto desarrollo a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa, y por qué no a los grandes empresarios. Hay buenos empresarios, los conozco, hay muy buenos empresarios con responsabilidad social. Y a través de la empresa privada también se genera, se dinamiza la economía y se generan fuentes de empleo. No solamente depender del recurso estatal, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, si tienen clara esa visión de solidaridad de los que más tienen, mire que es distinto, no estamos hablando en base de impuestos, sino de dinamizar la economía. Y más vale cuando usted hablaba de que podía haber la eliminación de esos beneficios y exenciones por parte a la empresa privada, más vale habría que analizarlos de ver cómo se les generan mejores condiciones a la empresa privada para que puedan desarrollarse. El pueblo ecuatoriano no soporta más. Estamos, creo que por más del 60% de el empleo informal, ¿verdad? Según datos del INE, no tengo el dato exacto, pero era más del 60% de la población económicamente activa que está en el empleo informal y es catastrófico, ¿no? Vuelvo a insistir, nosotros somos de otra tendencia política distinta a la del gobierno, pero por el bien del pueblo ecuatoriano sepan tomar las mejores decisiones y sobre todo en lo que tiene que ver en materia económica y tributaria que van a enviar a la Asamblea Nacional, lo podamos analizar sesudamente y vengan opiniones que sean tomadas en cuenta. Por eso le menciono, no me atrevería a darle una opinión muy puntual o un plan específico, más vale esperemos que envíen esta propuesta y nosotros podamos analizar y robustecerla de ser necesario y eliminar lo que no vaya a favor de las grandes mayorías. Muchas gracias, asambleísta. 7 de la mañana, 58 minutos. Ingeniero Aliaga, ¿usted conoce cuáles van a ser los parámetros para la elección de la Junta Monetaria y la Junta Financiera, que será integrada por 3 miembros cada una, que necesariamente el Ejecutivo tendrá que enviarles a ustedes externa? Eso llegará casualmente, entiendo yo, al CAL. ¿Qué conoce qué conoce usted sobre si hay parámetros, cómo se elegirán estos miembros de estas dos juntas? Recordemos que los miembros vienen designados desde la presidencia, ¿no? Eso de ahí ya los requisitos o los perfiles que sean escogidos ya no dependen de uno, sino de quienes están mocionando estas ternas. Lo que hará el Consejo de Administración Legislativa es verificar que tengan al menos conocimientos en los temas que van a poder participar, ¿no? Recordemos que la Junta de Regulación y Control Monetario es muy importante. Esperemos por el bien del pueblo y es algo que yo he venido repitiendo hasta la saciedad. Necesitamos funcionarios públicos con capacidad proba, ¿no? No solamente con principios y valores, sino con capacidad profesional para poder liderar los cargos en los cuales en este momento les dan un encargo. Así que esperemos que sean buenos perfiles, que puedan cumplir a cabalidad la misión encomendada
porque realmente hay ciertos casos que, mire, ya recién iniciando el gobierno, están cometiendo muchos errores por parte del Ejecutivo, ¿no? Nosotros aquí no estamos para criticar cuando algo recién esté iniciando, pero sí se puede corregir, ¿no? Sí se puede corregir. Así que esperemos que se sigan tomando decisiones en base a capacidad profesional también. Casualmente por eso le preguntaba, ¿no? Porque las ternas van a llegar y mi pregunta era hacia allá si el CAL o Asamblea tenía algunos parámetros de medición, porque llegarán las carpetas, van a llegar y van a llegar con el visto bueno del Ejecutivo. Serán prácticamente la cernidera, el pedazo de ver que esos nuevos funcionarios sean totalmente idóneos. Por eso le consultaba. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto ya está, ahora en agosto tiene que darse esta decisión por parte del Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esperemos entonces que las cosas vayan fluyendo, mi estimado Ronnie. No sé, ustedes más adelante conversaremos con usted precisamente a ver cuáles van a ser o qué expectativas ustedes le van a presentar a quienes creyeron y confiaron en ustedes para asambleístas en esta función tan importante como es legislar para la ciudadanía, buscando siempre el beneficio de las clases populares especialmente. Lo dejo con la despedida, Rodney, y muy amable. Muchísimas gracias, mi estimado Clever. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso. Estamos siempre dispuestos a poder recibir estas invitaciones muy gustosos de medios de comunicación. Se congeló, se enfrió, se lo fue. ¿Qué pasó? Boicot. A ver, ahora sí. No creo que haya sido un pequeño impasse, problemas técnicos que suelen ocurrir en vivo. Pero le decía que felicito los espacios de verdaderos comunicadores, donde cumplen con ese juramento que ustedes han realizado por su profesión, ¿no? Información veraz, precisa, objetiva y contrastada, sin atacar, sin hacer daño. Entonces, siempre abierto y dispuesto a recibir gustosamente sus invitaciones y al pueblo ecuatoriano a informarse por los verdaderos medios de comunicación. No seguir esa tendencia de odio, de racismo, de clasismo que nos hace tanto daño. Estamos en un momento de recomposición nacional, estamos en un momento de no radicalizaciones políticas, estamos para reconstruir la patria que ha sido tan golpeada, así como el mundo por la pandemia del COVID. Así que yo les agradezco muchísimo y por supuesto estamos a las órdenes. Una excelente mañana a todos. Gracias.